son una de las lesiones, de los tumores benignos más frecuentes. Es un tumor benigno formado por núcleos de células de tejido muscular liso, que son como remolinos, y normalmente se localiza dentro del interior del miometrio. Acuérdense que el miometrio tiene 3 capas: la capa más interna, la capa intermedia y la capa más externa, doctores. Entonces, sobre este miometrio se pueden desarrollar estos tumores. Se caracterizan porque sus fibras musculares, doctores, son como si fuera un remolino. Entonces, cuando hacemos el ultrasonido, el patrón es arremolinado, como nosotros los vemos. Entonces, vamos a tener miomas submucosos, vamos a tener miomas intramurales y vamos a tener miomas subserosos, dependiendo la capa histológica donde se localicen. Los subserosos son en esa capita interna del miometrio y los subserosos son en la capa más externa. Vamos a tener miomas pediculados, doctores. Estos pueden ser serosos o submucosos. Es un pedículo y de ahí nace la masa o el tumor. ¿Ok? Aquí está la representación de un mioma subseroso pediculado y de un mioma submucoso pediculado que cae adentro de la cavidad endometrial. Eso es por la capa muscular en donde se localice, doctores. Hay otras formas de clasificarlos que ahorita los vamos a ver. El 50% de estos tumores, doctores, se encuentran en las necropsias. Por lo general son asintomáticos. Voy a volver a regresar. De estos, ¿ustedes cuáles piensan que sean los asintomáticos? Subserosos. Los subserosos y los intramurales. ¿Por qué? Porque no son tan internos al endometrio, ¿no? Porque no afectan al endometrio, ¿no? Entonces, porque no los tocan. Los miomas submucosos, doctores, y los miomas submucosos pediculados van a alterar a este endometrio, y entonces lo que van a hacer es que este endometrio presente sangrado transvaginal. También, ¿qué otra cosa sería? El tamaño, ¿no? Entonces, si el tamaño es pequeño, pues no les van a ocasionar nada a nuestros pacientes. Entonces, los intramurales y los subserosos, estos son por lo general asintomáticos. También los subserosos pediculados también son asintomáticos, doctor. Los que les van a dar alteraciones en el ciclo menstrual van a ser los submucosos. ¿Ok? Entonces, muchos de estos miomas, doctores, como son uno de los tumores más frecuentes, los vamos a encontrar sobre todo en las necropsias, que ni siquiera pasaron inadvertidos en nuestra paciente. Afecta a la tercera y la cuarta década de la vida. En un 90% afectan a mujeres entre 35 y 45 años de edad. De las razas, son más frecuentes en las razas negras que en las razas blancas, y es común encontrarlos en mujeres nulíparas o infértiles. Bien nos han dicho, ¿no? Nuestros catedráticos, el útero o tiene hijos o tiene tumores. Doctora, aplíquese, o tiene hijos o le van a salir miomas. O la mala, ¿no? Doctores que tienen hijos y tienen tumores. Entonces, las mujeres nulíparas son muy común tener miomas con las mujeres infértiles. Otra forma de clasificar a los miomas, doctores, es de acuerdo a su tamaño. Si en algún momento les llegan a decir, ¿y quién te dijo esa clasificación? Esa clasificación está en el libro del doctor Rafael Fernández Nolasco, que clasifica a los tumores de acuerdo a su tamaño, en grandes elementos, medianos elementos y pequeños elementos. Grandes elementos mayores de 41 milímetros, medianos elementos los tumores que estén entre
21 y 40 milímetros, y pequeños elementos los que no son perceptibles hasta los que llegan a medir hasta 12 centímetros. ¿Ok? Hay una clasificación de radiología donde dicen grandes elementos los que miden más de 5 centímetros, doctores, y de gigantes elementos cuando llegan a medir más de 10 milímetros, de 10 centímetros, perdón. ¿Ok? Entonces por eso les digo, la clasificación y el tamaño se encontrarán a quienes les digan de acuerdo a qué, en qué clasificación te basas. Mayores de 10 centímetros, doctor. Eso es de acuerdo al tamaño. Entonces es un mioma de medianos, de grandes, de medianos o de pequeños elementos. De acuerdo a su posición, a su situación histológica, son intramurales, subserosos y submucosos. ¿Ok? Y de acuerdo a su posición o a su localización, doctores, son corporales o cervicales. Corporales los que estén en el cuerpo o en el fondo, y cervicales los que estén a nivel del cervix. Y de estos, ¿cuáles creen ustedes que son los que les van a traer problemas? Los cervicales, porque les pueden obstruir el orificio cervical y van a tener problemas de fertilidad. Por la posición, acuérdense que la irrigación es de las arterias ilíacas que llegan a formar a las arterias uterinas, y esas están a nivel del cervix. Eso es donde mayor vascularización van a tener. ¿Ok? Bueno, aquí vemos una imagen donde se representan los tipos de mioma de acuerdo a su situación anatómica. Intramurales, los que están confinados al miometrio. Aquí están, ese es un intramural. Subserosos, proyectándose desde la superficie peritoneal del útero. Aquí está un subseroso. Estos subserosos pueden ser subserosos pediculados, doctores. Submucosos, los que se proyectan hacia la cavidad uterina y desplazan o distorsionan al endometrio. Este es un submucoso y este es un submucoso pediculado o intracavitario. ¿Ok? Entonces, estos submucosos y estos pediculados intracavitarios son los que nos van a ocasionar signos o sangrados en nuestras pacientes. Los subserosos son los que menos problemas nos dan, y los pediculados pues menos, ¿sí, doctores? Porque están externos. Ahora, ¿qué tal que si se encuentra uno así como este? ¿Cómo dirían si es submucoso o intramural o subseroso? ¿En qué se basarían? ¿En qué tomarían en cuenta para decir qué capa está ocupando? Por su localización histológicamente. O sea, por ejemplo, ve está deformando al endometrio, pero también a la serosa. Entonces, ¿cómo lo clasificarías tú histológicamente si abarca las 3 capas? O si involucra las 3 capas. Hay una clasificación que nos basamos en los porcentajes, doctores. ¿Sí? Por ejemplo, voy a pintar para que lo represente yo un poquito mejor. Si yo tuviera un mioma aquí así que abarca tanto a la serosa como a la capa intramuscular, tengo que ver qué porcentaje abarca de cada uno. Si es mayor el porcentaje de la porción intramural, le voy a decir que es un mioma intramural. Si abarca más del 50%, pero si abarca más del 50% de su subserosa, entonces le digo, aunque abarque el miometrio, voy a decir que es un mioma subseroso, ¿no? O puedo tener un mioma que me abarque tanto a la submucosa como al miometrio. Entonces, si abarca más del 50% de la subserosa, de la submucosa, perdón,
entonces voy a decir que es un mioma submucoso. Pero si es lo contrario y abarca más al miometrio que a la submucosa, entonces voy a decir que es un mioma intramural. ¿Y qué pasa si abarca las 3 capas? Lo mismo, tengo que ver qué porcentaje me deforma más, si a la serosa o a la submucosa. Y dependiendo los porcentajes, lo que abarque más es en la clasificación que le voy a dar yo a ese mioma. ¿Sí? Porque no crean que todos los miomas van a respetar solamente una capa, ¿sí, doctores? Eso sí, ahí están bien confinados a cada una de las capas del miometrio, pero no todos se presentan así. Entonces tienen que ver qué capa histológica es la que abarca más este mioma para que ustedes digan es submucoso, es subseroso o es intramural. Entonces, el intramural abarca las 2 capas. Intramural abarca el miometrio. Acuérdate que el miometrio es todo esto, Aarón. Los miomas son intramurales. Ay, espérame. Los miomas, Aarón, son de las capas del miometrio, ¿sí? Pero acuérdate que el miometrio tiene una capa interna, tiene una capa intermedia y tiene una capa serosa, ¿sí? Porque el miometrio es el músculo. Entonces, si es la capa interna, serían los submucosos, porque comprometen al endometrio, lo van a estimular y por lo tanto va a estar sangrando a cada rato. Si abarca la capa intermedia, que es el miometrio, en su mayor cantidad, entonces son los intramurales. Pero el miometrio también tiene una capa externa, que se llama serosa. Y entonces si abarca esta capita, van a ser subserosos. Sí. Pero en sí, al final de cuentas, los miomas son del miometrio. Dependiendo la capa en donde se localicen, es el nombre que tú le vas a dar. No hay miomas endometriales, doctores? Estos miomas pediculados nacieron de la capa intermedia y de ahí se fueron hacia la cavidad endometrial, pero están rodeados por endometrio, doctores. No sé si me explico. No nacen del endometrio, nacen de la capa interna del miometrio. Pero protruyeron al endometrio, a la cavidad. Exactamente. Y están cubiertos por endometrio. Aquí está súper representadísimo el película, pero no se ve así, la verdad. O sea, no. ¿Ok? Entonces, para que ustedes digan de qué capa histológica es, observen y vean el porcentaje, qué tejido es el que está abarcando más. Entonces, cuando se encuentren un mioma, van a decir, es un mioma intramural, corporal, de grandes elementos. Es un mioma intramural, cervical, de pequeños elementos. Es un mioma subseroso, corporal o fúndico, de medianos, grandes o pequeños elementos. Es un mioma submucoso, corporal, de pequeños, grandes o medianos elementos. ¿Sí? No nada más utilizamos una clasificación, sino utilizamos las tres y las tres las ponemos como impresión diagnóstica. Hay un orden, o sea, primero la localización. Primero el histológico. El histológico que sería subseroso. De acuerdo a la capa que predomina. Exactamente. Después la localización, si es en el cuerpo, si es en el fondo o si es en el cervix. Y finalmente el tamaño. Si es pequeño, ¿cuánto tenía que medir si es pequeño? Si es de medianos, 20 o 40.
abrir. Y si es de grandes, Mayor de 40. mayor a 41 milímetros. ¿Ok? Bueno, Aarón. Los miomas intramurales son los más frecuentes. Los miomas mucosos producen síntomas con mayor frecuencia. Los miomas subserosos pueden ser pedunculados o presentarse como masas anexiales. Si se proyectan en las hojas del ligamento ancho, se denominarán intraligamentosos. Los miomas cervicales constituyen 8% de miomas. ¿Ok? Lo que les acabo de decir, pero ya ahí está escrito. Si hay miomas en los ligamentos, doctores, son miomas intraligamentarios, ¿ok? O intraligamentosos. También se pueden desarrollar ahí. Aarón. Son estrógeno dependientes. Aumenta de tamaño durante los ciclos anovulatorios como consecuencia de la estimulación estrogénica sin oposición y durante el embarazo. Los miomas ubicados en el segmento uterino inferior o en el cervix son los que interfieren en el embarazo. Las mujeres postmenopáusicas se estabilizan o disminuyen de tamaño. Pueden aumentar en caso de estar bajo terapia hormonal sustitutiva. Un rápido crecimiento en pacientes postmenopáusicas debe suscitar la posibilidad de un cambio sarcomatoso. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, todas esas chicas que tienen ciclos anovulatorios van a desarrollar miomas. Son comunes en el embarazo, ¿sí? Y postmenopáusicas pues se tienen que estabilizar. Pero ahora con las terapias hormonales, muchas pacientes postmenopáusicas llegan por sangrados, ¿no? Mientras no tengan por lo que son estrógeno dependientes, ¿sí, doctora? Bueno, entonces están compuestos por células musculares lisas fusiformes, doctores, por lo tanto tienen un patrón en espiral y están separados por tejido conectivo fibroso. De regreso. Dice, en las postmenopáusicas, doctores, si los miomas crecen rápido, los miomas tienen una vascularidad, doctores, que es muy característica de ellos. Su vascularidad es periférica, no tienen vascularización central. Por lo tanto, al no tener una vascularización central, se mueren estos tejidos y van a tener necrosis, van a tener calcificaciones, van a tener lesiones quísticas. Si ustedes encuentran un mioma que tiene una vascularización central, aguas, porque esa lesión se puede convertir a un sarcoma. La vascularización del mioma es periférica. Es normal que cuando le ponen el Doppler color, la periferia tiene vascularización. El centro no debe tener vascularización. Si crece muy rápido, exageradamente, de unos meses, aguas, porque ese tumor les va a generar alguna lesión maligna. ¿Sale? Entonces ahí pues tienen un patrón fibrilar, es un tumor de células musculares, doctores. Entonces lo que van a ver son como remolinos dentro de estas lesiones. Andrea, por favor. Anatomía patológica. Masas de forma esférica o redondeadas. Consistencia dura. Nódulo único o múltiples. Bien delimitados, no encapsulados. Separados del miometrio por una capa delgada de tejido conectivo, pseudocápsula. Isquemia o degeneración quística. Es lo que más van a sufrir, porque su vascularización es periférica. Sufren isquemia el centro y se degeneran. Entonces, no crean que se van a encontrar uno solo. Por lo general, son múltiples, doctores. Vean esa imagen, cuantísimos miomas tienen. Cuando son muchos, se les va a deformar el útero. Son úteros deformes. Cuando son uno o dos, los logran identificar dónde están. Y no crean que porque son los más comunes los intramurales van a presentarse solitos. Pueden tener intramurales, submucosos, subserosos, pueden tener de todas las capas y pueden tener de todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes elementos, juntos todos, y les van a deformar al útero. Esta es
intraligamentario, miren. Wow. Este sería un subseroso. Estos son intramurales, ¿ya los vieron? Es lo que les decía, por ejemplo, este abarca hasta las 3 capas y entonces tienen que ver a cuál deforma más. Bueno, pues este es más intramural, doctores. Este es un pediculado subseroso. Este es un intramural pequeñito. Este es un submucoso. Está deformando más al endometrio que al miometrio. Y este es un pediculado cervical. Y este es un pediculado cervical. Este es un intramural cervical. Y este es un subseroso pediculado. Entonces puede ser uno, muchos, puede ser de una sola capa, pueden abarcar todas las capas, pueden ser pequeños, grandes, medianos. En el caso, ¿podría ser intramural subseroso el término? Intramural subseroso, no. ¿No? No, ¿cuál? ¿Este grandote? No, el de abajo. ¿Este? Porque sí, o sea, el intramural sí es, también abarca un poco de la serosa. Ajá. Por eso decía, si se podría unir los dos términos. Tienes que mencionar cuál capa abarca más. Intramural, podrías ponerlo intramural que deforma la serosa. No. O lo puedes poner es un de predominio intramural que también abarca a la serosa, pero el predominio es el intramural. Sí, entonces. Y estas serían unas piezas patológicas, doctor, de cómo clasificamos a los miomas. Este es submucoso. Vean cómo está dentro de la cavidad endometrial. Estos son miomas intramurales. Este es un mioma submucoso, está dentro del endometrio. Ese sería el cervix, ¿no? Y este sería el cuerpo. Esto es un cervical, miren. Aquí está en el cervix, el mioma. Estos son los más sangrones, doctores. Quirúrgicamente, ¿eh? Porque están cerca de las arterias uterinas. En la actualidad se hacen miomectomías, doctores. Se valora el deseo o la... Pues se valora lo que la paciente quiere. Si se quiere embarazar, les hacen ya miomectomía. Pero también depende que tanto deformen al útero. Miren que como tiene varios miomas, un intraligamentario, varios subserosos, intramurales. Vean este otro, tiene hasta submucosos. Este subseroso de grandes elementos, muy hermoso. Entonces, no crean que vienen solitos. Las formas asintomáticas, doctores, se van a presentar del 50 al 80% de los casos. Las exploraciones de rutina clínicas o complementarias nos van a orientar al diagnóstico. Clínicamente, ¿cómo se presenta nuestro paciente? Dolor, hemorragias uterinas y depende, puede provocar compresión vesical o rectal. Hay pacientes que llegan con tumores que pesan hasta, a mí me tocó ver una paciente cuando hice mi servicio social que tenía un mioma de 5 kilos y la señora estaba bien gordita, decía, no, es que toda mi vida ha sido gordita. Y yo ya cuando estaba por terminar el internado, la ingresaron al hospital de Cochutla porque tenía un sangrado muy abundante. Y resultó que tenía un mioma de 5 kilos, o sea, no era porque estaba gordita, sino porque o sea, era una cosísima, la señora quedó blanca, blanquísimo. No era gordura. A mi cuñada igual así tuvo a mi sobrinito y de ahí la volvimos a ver así como muy prominente su ojo y dije, otra vez está embarazada. Y pues tenía pena de preguntarle porque bueno, sí, justo te puedo revisar, o ya cuando la revisé sí se trataba de que mejor esto no lo personal, ya cuando era así medía como, creo que pesaba como, pesó 2 kilos y medio. Sí estaba grande. Y ahora luego si están vascularizados se descompensan. Imagínate, ya tanto tiempo que tenías un mioma y le sacan así de la noche a la mañana 5 kilos.
Entonces también se descompensó, se puso mal, al menos ella sí se puso mal. Estuvo varios días en terapia porque estaba toda anémica, pues cuando le quitaron el idioma, toda la sangre se le distribuyó. Y así como, ay Dios. Y había, dice también, hay una chica que tiene displasias esqueléticas, es enanita, y también le hizo ultrasonido y tiene miomísimas, tiene muchos miomas, pero ella se quiere embarazar. Bastante difícil. Pero sí, los miomas son muy comunes, doctores, y a veces no tienen ni. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque hacen compresión vesical, entonces por lo general se les llena la vejiga y ya, es una urgencia urinaria la que tienen, o una urgencia rectal, o se quedan con estreñimiento porque no les permite vaciar el recto. Son pacientes que tienen problemas intestinales, los de grandes elementos, los de gigantes elementos, problemas vesicales, hemorragias. Porque todo depende del tamaño y de la localización, sí, doctores, la mayoría son asintomáticos. Y pueden llegar a medir, así como el de la paciente Lipsel o la mía, volúmenes tan grandes, ¿no? Tan impresionantes. Por ecografía, doctores, la apariencia va a ser variable. Depende del tamaño, depende de los componentes que tengan. Puede ser grasa, puede ser músculo, si está vascularizado o no, si tú tienes necrosis o no. Lo que les va a llamar la atención pues es que es un útero aumentado de tamaño, que va a tener unos contornos lobulados y que tiene una ecogenicidad heterogénea. El mioma, doctores, tiene una ecotextura hipoecogénica en comparación al parénquima del útero. Puede ser hipoecoico y heterogéneo. Es músculo, doctores. Ahorita les voy a decir cómo se degeneran los miomas, y dependiendo de la degeneración que tengan, son las características que ustedes van a ver por ultrasonido. Les van a distorsionar el contorno externo del útero. Vamos a tener áreas de atenuación. Por la fibrosis que tiene el tumor, vamos a tener atenuación del sonido, doctores, por eso es que se ve heterogéneo. Podemos tener sombras posteriores, que son las zonas transicionales entre los tejidos superpuestos. Calcificaciones, áreas focales de congenicidad aumentada con sombra o con un anillo curvilíneo o ecogénico. Entonces, todos estos cambios nos van a generar la heterogenicidad de los miomas, doctores. Vamos a esperar a Andrea, que está copiando.